Buen día, profe. Entonces, pues acá voy a hacer el video sobre pues, la línea del tiempo entre la Constitución de 1886 y la Constitución de 1991. Pues entonces, con un poquito de preámbulo, la Constitución de 1886 pues, duró casi 100 años, entonces pues eso la hace la Constitución más larga pues, de la historia colombiana. Entonces, el 5 de agosto de 1886 se promulga pues esta constitución, es propuesta y redactada por el entonces presidente Rafael Núñez y pues desde este momento empieza en Colombia, o bueno, pues desde que se mete Rafael Núñez en el poder, lo que se conoce como la hegemonía conservadora. Esto pues es una hegemonía, entonces lo que quiere decir es que es un periodo muy largo de tiempo en el que Colombia tuvo esto bajo el poder pues de solo los conservadores, que pues es algo que nunca había pasado, pues durante toda nuestra historia se pasaba entre los dos bandos del bipartidismo. Bueno, entonces pues la Constitución de 1886 pues siendo pues parte de este gobierno conservador, básicamente pone cuatro cosas al frente. Entonces, pues la primera es que pues se tiene el centralismo, pues es en este momento que, verdad, pues bueno, antes de esto hay como un movimiento federalista muy grande en Colombia, pero bueno, entonces pues llega el centralismo y pues eso es algo que sentimos hasta hoy en día porque pues sí, todo el poder se empezó a concentrar en Bogotá y pues en esta élite política que vive en Bogotá. La otra cosa que se estableció, que también es muy importante, pues es la influencia de la religión y el catolicismo. Pues sí, el catolicismo empieza a ser una religión oficial del Estado, si ya no lo era. Obviamente en esta época la mayoría de gente era católica, pero pues sí, era una política de Estado. Entonces tenemos la otra cosa, que es el poder ejecutivo fuerte. Entonces, pues, claro, la rama ejecutiva empezó a tener mucho poder sobre la toma de decisiones en el país. Entonces, pues, como que el presidente tiene un rol muy fuerte. Él puede incluso disolver el Congreso, ejercer el control sobre la administración de justicia. Y pues sí, esto tendría muchas implicaciones a futuro. Claro que también, pues, siendo esto la hegemonía conservadora, pues los conservadores la querían pues, mantener hegemónica. Entonces ellos intentaron hacer muchas cosas de exclusión política, si ya no lo habían hecho con la religiosa, con lo que te acabo de decir sobre el catolicismo. Se restringieron muchos espacios pues, para los pensadores liberales. Claramente, aunque pues, estábamos en la hegemonía conservadora, esto no significará que pues, la lucha política no fuera igual de pues, pesada como había sido en otros años, como sería después. Entonces, pues tenemos una serie de guerras civiles. Obviamente la más famosa pues, es la Guerra de los Mil Días, que pues, es básicamente la guerra más larga, bueno, no la más larga, pero definitivamente la más violenta y larga de la manera convencional, que fue pues, entre el bando liberal y el bando conservador. Y esto fue entre 1899 y 1902. Esto tuvo muchos problemas. Obviamente, como teníamos un gobierno tan centralizado, muchas regiones, pues nunca llegó la mano del Estado. Y pues el mayor ejemplo de esto pues, es Panamá. Estados Unidos aprovechó pues, toda esta inestabilidad política y la falta de representación pues, de los panameños en el Estado centralizado colombiano para pues, básicamente despojar a Colombia de Panamá para que ellos pudieran hacer su canal. Bueno, pues ya hasta los años 30, con la elección del presidente Enrique Olaya Herrera, vuelven los liberales al poder y pues claro, después de tantos años pues, de hegemonía conservadora, hay unos procesos pues, de cambio y de promesas pues, de reformas sociales. El mayor ejemplo de esto pues, es el presidente que le sigue a Herrera, a Olaya Herrera, perdón, que fue Alfonso López Pumarejo. A él se le atribuyen muchas cosas. Eh, la educación siempre fue como un campo de batalla entre conservadores y liberales, pero algo que hace él es que pues, vuelve la educación laica, también hace lo que se llama la revolución en marcha, también es uno de los únicos presidentes en poder proponer
una, una reforma agraria, que siempre ha sido pues un problema en nuestra historia. Entonces, pues ya siguiendo un poco con la línea del tiempo, podemos ir un poco hacia ya los 40. Bueno, me salté muchas cosas, la historia colombiana pasan muchas cosas, pero bueno, pues en los 40 obviamente pasa lo de Gaitán, que pues era un líder, bueno, es difícil de definir quizás, pero pues sí, es básicamente como un populista de izquierda. Y pues bueno, él es un personaje muy ajeno, bueno, no tan ajeno, pero es ajeno a las dinámicas y a los círculos sociales que eran parte del Estado colombiano. Él va con el Partido Liberal y bueno, él tenía un discurso muy, pues sí, como dije ahorita, populista. Entonces él, pues sí, como que él iba hacia las personas trabajadoras y bueno, entonces él tenía un gran apoyo popular. Y bueno, como bien sabemos, él pues sería asesinado en 1948. eh, pues muchas veces se dice que esto pues es el detonante de lo que nosotros conocemos como la violencia, que fue pues bueno, como bien dice el nombre, un periodo muy violento en nuestra historia. Pues yo que estudio historia, yo sé que pues en los años 30 pues hay un contexto muy grande de violencia antes de que pasara pues lo que le pasó a Gaitán, pero este fue pues uno de esos grandes detonantes porque pues evidentemente estamos saliendo pues de un contexto de verdad, o sea, la política colombiana hacía yo-yo entre los liberales y los conservadores, y mucha gente no se sentía escuchada, y pues sí, obviamente Gaitán se convirtió en un tipo de mártir, y pues sí, o sea, hubo una violencia que se desató durante todo pues, el territorio colombiano, particularmente pues en las regiones andinas del país, como lo fue Tolima, por ejemplo, fue una región muy azotada por la violencia. Entonces, bueno, una cosa que sigue después de que maten a Gaitán es el gobierno de Laureano Gómez, o el monstruo, como le dice mucha gente. Eh, y pues bueno, le dicen el monstruo por muchas razones, era muy racista, era una persona que creía mucho en la eugenesia, pero bueno, más allá de eso, él fue muy despótico contra el Partido Liberal y pues bueno, yo creo que este sí es como el detonante pues de este periodo de la violencia. Pues es, claro, sí, era muy despótico. Bueno, entonces, pues, como suele pasar en Latinoamérica, bajan a un semidictador y soy un dictador ya más de verdad. Pues, obviamente estoy hablando de Rojas Pinilla, quien, bueno, mucha gente no lo considera un dictador, pero bueno, sí lo era. Se subió con un golpe de Estado y él estuvo en el gobierno desde el 53 hasta el 58, cuando pues las élites políticas del país se ponen de acuerdo y lo sacan del poder y empieza lo que se conoce como el Frente Nacional. Entonces, pues sí, el Frente Nacional fue, fue un pacto entre los liberales y conservadores donde se estableció la alternancia en el poder entre ambos partidos, pues con la idea de estabilizar políticamente al país. Obviamente esto no es nada democrático, pero bueno, esta era la idea. Eh, y esto pues, este acto pues excluyó a los otros bandos políticos, además de profundizar pues, un bipartidismo que ya era muy fuerte. Entonces, pues esto de que excluyó las otras opiniones políticas y opciones también, pues es muy importante porque pues aquí entramos a los 60 y esto fue como cuando, cuando pasa la revolución en Cuba y esto inspira toda una ola pues de reformas sociales, no solo lo que pasó en Cuba, también hay otras cosas como la música, bueno, los 60 es una época que se hacen muchas preguntas respecto a pues cómo vivimos, básicamente. Entonces, pues en esta época de 1800, digo, de 1960 a 1980 es cuando se expande el conflicto armado y a lo que tenemos o a lo que entendemos hoy en día. Pues en esta época nacen las FARC, el ELN y el M-19. Las FARC y el ELN siendo guerrillas campesinas y el M-19 siendo una guerrilla urbana pues, de estudiantes del externado. Pues todo esto se da pues en el marco de la Constitución del 86, donde no hay muchas posibilidades pues de expresiones políticas y sociales disidentes. Y pues bueno, además de eso, también en los 70 particularmente es cuando empieza pues el boom del narcotráfico aquí en Colombia. Y bueno, con el narcotráfico, pues
entran muchas dinámicas dentro del país, particularmente pues la inserción de los carteles, pues particularmente los de Medellín y los de Cali, a la política colombiana. Hay una profunda crisis del Estado. En el 82, por ejemplo, hay unos intentos pues, de paz con las guerrillas y pues sí, hay un intento de integrarlas a la política colombiana, algo que efectivamente ocurre. Pues ahí se funda el partido de la UP, por ejemplo. Y bueno, pues a raíz de esto, sumado pues a todas estas dinámicas del narcotráfico, empiezan a haber muchos asesinatos, pues la UP es básicamente aniquilada, pues es considerado un genocidio. Y pues sí, porque estos bandos de izquierda empiezan a tener plazas políticas que antes eran de estos grandes testaferros y pues bueno, los miembros de las políticas más tradicionales. Y bueno, quizás el detonante de esto es otro asesinato político, que es la muerte de Luis Carlos Galán. Pues el cuento es que lo mandó a matar Pablo Escobar y el cártel de Medellín, porque él quería hacer que extraditaran pues, a los narcotraficantes. Entonces, pues bueno, en los 80 hay una profunda crisis, como dije ahorita, pues, del sistema político colombiano. Entonces, en estas épocas, en alas a todo lo que está ocurriendo, hay un muy fuerte llamado a una reforma constitucional. Pues es una respuesta a toda esta violencia, al descontento social y pues sí, empieza a cobrar fuerza pues unos llamados para una mayor democratización y pluralismo político. Entonces, bueno, eso nos lleva a 1990 con pues, la presidencia de César Gaviria. Entonces, pues cuando él asume la presidencia, él es liberal, él, él pues asume el poder en medio de una crisis institucional muy fuerte y inicia un proceso de apertura política en negociación con los grupos armados. Particularmente a esta época se desmoviliza el M-19 y pues se hace la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y pues con el objetivo de reformar la constitución y cambiar las estructuras políticas del país, porque pues bueno, evidentemente una constitución de 1886 ya no era vista pues capaz de resolver las necesidades tan profundas que tenía un país que pasaba por una coyuntura tan problemática como Colombia. Bueno, entonces la promulgación de la nueva constitución se da el 4 de julio de 1991. Y bueno, pues entonces hay unos cambios muy profundos, particularmente el cambio al modelo político, pues se establece un modelo democrático y pluralista, pues al menos en papel, que reconoce los derechos fundamentales y garantiza la participación política de todos los sectores de la sociedad y pues particularmente todos esos pueblos y gentes racializadas que pues históricamente habían sido muy marginados pues de los círculos políticos más fuertes y pues evidentemente también las mujeres. También se da un proceso de centralización que tan fuerte es, pues es un poco debatible, pero pues sí, le da mayor poder a los gobiernos locales y a las gobernaciones, que pues es algo que se llamaba hace mucho tiempo. El centralismo trae muchos problemas, pues Colombia es un país con una geografía muy complicada y pues Bogotá está en medio de los Andes, literalmente en el medio del país. Entonces, pues sí, es muy difícil gobernar desde ahí. Se crean nuevas instituciones también, como la Corte Constitucional, que otorga un papel clave a la jurisdicción y el derecho internacional. Y pues sí, todo esto, claro, intentando como darle más fuerza pues a un concepto que era muy popular en ese momento, que era los derechos humanos, que pues siguen muy vigentes hoy en día, pues o esa búsqueda de esos derechos humanos. Obviamente quizás desde una perspectiva muy neoliberal, opino yo, pero bueno, pues era César Gaviria. Eh, y la última cosa que es muy importante es el pluralismo político y la justicia transicional. Eso del pluralismo político, pues bueno, como dije anteriormente, la Constitución del 86 no dejaba que estas cosas ocurrieran, pero bueno, se reconoce el pluralismo político y se permite la participación de grupos guerrilleros en la política, siempre que respeten los principios democráticos. Y se incorpora pues esta idea de la justicia transicional para los miembros del M-19 y los de la guerrilla. Pues como dije anteriormente, un ejemplo de esto pues es la UP. Y pues sí, bueno, entonces pues bueno, lo que pasa de ahí en adelante, también porque me estoy alargando, ya creo que no es parte del video, pero pues sí, o sea, la Constitución de 1991 fue un hito porque pues bueno, para la modernización de este país, pues evidentemente la Constitución del 86 no respondió a muchas cosas que Colombia necesitaba y era muy, muy vieja escuela. Entonces, pues sí, eso fue todo. Y nada, profe,
Bueno, pues ya que te mando este video, pues muchas gracias por verlo. Perdón por ponerte a trabajar de más. Y nada, pues sí, gracias por escucharme. Pues que tengas un buen día.